Vamos a considerar la segunda parte de los deberes en la enfermedad. Los deberes en la enfermedad. Debido a la mala enseñanza que muchos recibieron en sus primeros pasos cuando conocieron el Evangelio, la asociación de ministerio con oficios públicos ha sido una de esas costras difíciles de quitar. Esa enseñanza sobreenfatizada de relacionar al ministro solo con el que predica, enseña, evangeliza, defiende la fe en público, escribe y más, ha hecho que se pierda de vista que la palabra ministro es la traducción de la palabra diácono, muchas veces, y liturgos, otras, que significa sirviente, servidor, funcionario o benefactor. Claro, unos sirven en la palabra, pero los demás sirven en las decenas de maneras en que un cristiano puede beneficiar, servir, ser benefactor de otro. El glorioso título de ministro lo tienen en la Biblia no solo pastores y apóstoles, sino hombres cuyos nombres más bien son poco reconocidos por la mayoría de cristianos y cuyas labores no son tan codiciadas el día de hoy. Tíquico, que era una especie de mensajero, por ejemplo, del apóstol Pablo, para consolar a las iglesias donde Pablo no podía ir. Eso está en Efesios 6:21 y Colosenses 4:7. Epafrodito, cuya labor fue asistir en prisión a Pablo y llevar recados, cartas, y animar a las iglesias donde Pablo no podía ir. Y esto lo hizo estando aún enfermo y a punto de morir, según Filipenses 2:25 al 30. Epafras, un guerrero de oración que acompañaba a Pablo, le asistía y compartía sus prisiones. Tito, que mostró gran solicitud y sirvió a la causa del Evangelio, custodiando entre otras cosas una ofrenda que iba para los necesitados y animando a la iglesia, según a los Corintios 8:16 al 24. Onésimo, que llevaba mensajes de Pablo y las instrucciones unas de otras a las iglesias. Pudiera seguir narrando, pero al menos Colosenses 4:10 al 12. Colosenses 4, del 10 al 12, dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. A Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Hermanos, ellos ganaron buena reputación en el Evangelio, fueron consiervos del apóstol Pablo, aunque no fueron reconocidos por sus dones públicos ni visibles, sino por su cooperación abnegada, porque las iglesias tuvieran la palabra, porque Pablo tuviera lo necesario, porque el reino de Dios avanzara y el nombre de Jesucristo nuestro Señor fuera glorificado. Y sabe, no lo hicieron en el mejor escenario, porque como usted podrá corroborar en los pasajes que le di, estuvieron presos, en incomodidades,
en privaciones, y en el caso de Epafrodito, que creo que se nos nombra, pero no eran únicos en la época, en verdad, dice la Biblia, de él estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Dice a este, que sirvió al Señor aún en esa condición, les envío, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Eso, en otras palabras, quiere decir que este hombre, a una costa de su salud y su vida, porque que esto me lo dijera un hermanito que se la pasa quejándose, uno dice, sí, a punto de morir. Está hablando del apóstol Pablo. Y dijo que ese hombre estuvo a punto de morir y prefirió arriesgar su vida con tal de servir al apóstol y servir a las iglesias. Ejemplos como estos, hermanos, se estrellan en la cara de la generación que generalmente no sirve. No tienen ese espíritu de humildad y solicitud para hacer algo que requiera verdadero esfuerzo, a menos que se trate, por supuesto, de algo público, visible y que llame la atención sobre ellos, porque entonces sí quieren servir. Los servicios más anhelados hoy son el canto público, la predicación, algo con las naciones y ministerios elegantes de damas, todas bonitas, todas estrato 20, misiones en ciudades modernas y hoy día nunca servir en medio de una enfermedad, porque quédate en casa cercenó nuestra abnegación al Señor. Pablo y Epafrodito hubieran sido catalogados hoy de imprudentes, fanáticos y temerarios. Pero amigos y hermanos, así corría el Evangelio en esos días gloriosos. Y así se extendió el Evangelio a muchos pueblos. Y fue esa gente la que trastornó el mundo. Hoy necesitamos músicos, cámaras, luces, ministerios con marca registrada, internet masivo, podcast, blogs, y a duras penas hacemos un discípulo. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? O ellos creyeron mal, o los que creímos mal fuimos nosotros. O el evangelio de ellos es otro, o el de nosotros es un evangelio distinto. ¿Deberes en la enfermedad? Pensamos que como cristianos solo teníamos miles de derechos en la enfermedad y un solo objetivo. Teníamos derecho de ser atendidos, derecho a ser consolados, derecho a ser animados, derecho a reclamar, derecho a exigir, y un solo objetivo, salir de la enfermedad. Pero deberes, sí, hermanos y amigos, deberes estando enfermo, deberes cristianos estando enfermo, deberes, asuntos que Dios espera de nosotros en la enfermedad. Vimos esta mañana, 1, soportar la enfermedad con paciencia. 2, pensar seriamente en Dios y en sus dones amorosos. 3, mortificar el pecado. 4, vivir habitualmente preparado para encontrarse con Dios. Pero allí acaban los deberes del enfermo. ¿Son solo deberes espirituales de consideraciones, pensamientos y orientaciones? Bueno, lo que vimos esta mañana son deberes fundamentales, necesarios, imprescindibles, preeminentes, pero no son los únicos. Continuemos la lista. Quinto deber de el enfermo en la enfermedad: tener empatía con el sufrimiento de otros.
tener empatía con el sufrimiento de otros. Y allí está de nuevo la tendencia de nuestra alma que nos sugiere que la enfermedad es un buen momento para tener autocompasión, no compasión, sino autocompasión. Porque la enfermedad nos comunica que es tiempo de cuídate a ti mismo, compasión hacia uno, pero nunca pensamos en que la enfermedad también es momento de tener compasión con otros. La autocompasión reemplaza a la compasión. No estamos hablando de abandonar el cuidado de nosotros mismos, pero con cuánta facilidad pasamos esa línea de autopreservación y llegamos a los campos de la autoconmiseración, la autocompasión, del apiádate de ti mismo. ¿Sabe qué se ganó el último hombre que le aconsejó al Señor apiádate de ti mismo? Busque eso en una concordancia y se va a dar cuenta la respuesta de nuestro Señor. No dijo, sí, es verdad, porque uno se debe amar primero a uno mismo. Sí, está bien. Es más, cuando uno está en peligro, primero uno, sí. Cuando usted está enfermo, cuídate a ti mismo primero. Y ya después miras por los demás. Busca una concordancia. ¿Qué se ganó el último hombre que le dijo eso al Señor Jesucristo? Como ve, la compasión me hace ver al otro. La autocompasión es verme a mí mismo. El egoísmo no muere ni se debilita con la enfermedad. Antes se fortalece. Es uno de los pecados a observar estando enfermos, el egoísmo. Cuando considero mi enfermedad, procuro tener ese equilibrio de mirar por mis necesidades y mirar con compasión los dolores del prójimo. Es obvio procurar mirar por mis necesidades, porque Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, por supuesto. Pero allí en la enfermedad no solo pensamos en nuestro dolor y perturbación, sino que nos acordamos, estando enfermos, que muchos como nosotros pasan también tiempos duros, tiempos difíciles y aún peores, en condiciones desventajosas. La enfermedad no está nunca lejos de nosotros, como para que usted diga, yo estoy sufriendo. De pronto nadie más está sufriendo en el mundo, en la vida, ¿verdad? Son pocas las familias donde usted puede decir que todos están sanos en este momento. Son pocas las iglesias donde usted no encontrará algún enfermo. Y entonces, ¿no somos estimulados a la compasión por los demás? Esa identificación sincera con el dolor del otro es lo que llamamos empatía, que es lo contrario a antipatía. ¿Sí ha escuchado la palabra antipático? Es lo contrario a empático. Una persona que se identifica sinceramente con el otro. Por supuesto que nuestro primer dolor por las personas que se enferman es si están en Cristo o no. Dice la Biblia de nuestro Señor en Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Recuerde que Él vio una gran multitud y entre ellos había ciegos, cojos, mujeres enfermas, todo. Él vio eso. Pero ¿qué fue lo que le hizo tener compasión al Señor? Dice la Biblia. Porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Tenga compasión del que hoy está enfermo y por su rebeldía está viviendo esto solo. Usted, creyente que se enferma, tiene un Salvador, tiene un ayudador, tiene el consuelo en el Espíritu, tiene los medios de gracia, tiene una esperanza, una iglesia, un propósito de sufrir. Ellos no tienen nada de esto. Nada de esto. No pueden agarrarse de nada de esto.
cuando sufren. Cuando sufren están solos, solos por su rebeldía, pero están enfrentando el dolor solos, sin Dios, sin esperanza. ¿Qué tan duro puede ser enfermar estando sin Cristo? La empatía es el combustible de los cuidados bíblicos que luego tenemos con el enfermo. Pero si no hay empatía, si no hay compasión interna, nuestros labios no se abrirán, nuestro corazón se apretará, nuestras manos no se moverán a ayudar. Recordemos el episodio, me parece que es uno de los episodios más empáticos, o que nos enseñan mucho, que es la empatía santa, porque hay empatía hipócrita, como la que a veces no conocemos ni el muerto que están velando, y decimos lo siento mucho. ¿Siento de qué? Usted puede seguir su vida normal, usted no lo está sintiendo. No, aquí hay una empatía santa, no la formalidad, sino la santa. En Juan 11, 32 al 36. Este episodio de el Señor Jesús frente a la tumba de Lázaro debe ser de impacto para cada uno de nosotros, saber que el Señor sabe que tiene poder de levantar a ese hombre. Es más, el Señor sabe lo que va a hacer, levantarlo. Pese a que tenía el poder y pese a saber lo que él iba a hacer, dice Juan 11:32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Hermanos, él sabía lo que iba a hacer. Él sabía que iba a levantar ese muerto y que tenía el poder. ¿Por qué lloró? Aquí dice, los vio llorando, los vio en su dolor, se identificó con ellos y lloró con ellos. Esto es empatía, hermanos. En la enfermedad, Dios nos lleva a comprender lo que se siente estar enfermos. A cada uno de nosotros en la enfermedad, Dios nos lleva a entender en carne propia las limitantes de estar enfermo, no sólo para poder recomendar a los demás el remedio que nos sirvió, sino para retener esas experiencias, recordar esto y consolar a los otros cuando estén enfermos, porque entonces yo voy a sentir algo en mi interior. Voy a decir, yo sé qué es eso. Yo sé qué es pasar por esa enfermedad. Entonces muestro misericordia para con la persona. Segunda a los Corintios 1, versículos 3 y 4, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pero ahí no termina el texto. ¿Ve lo que hace Dios? El Dios de toda misericordia nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Con qué herramienta? Dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Eso quiere decir que cuando usted sufre, si usted es un hijo de Dios, Dios le dará consuelo en su lecho. Usted entonces atesora el consuelo con el que Dios lo ha consolado. Luego, cuando mira que otro sufre, entonces tiene empatía por él y con ese mismo consuelo va y consuela al que está atribulado. Y aquí habla de cualquier tribulación, puede ser espiritual, pero estamos viendo en nuestro tema la aflicción de la enfermedad. Mire cómo Dios es. Él bien pudiera decirnos, mire, el dolor es una cosa así como intelectualmente, ¿no?
El dolor es una sensación que se siente, y entonces cuando usted vea que otro tiene esa sensación, vaya y consuélelo. ¿No sabe qué hace el Señor? Permite que nos enfermamos para que aprendamos lo que es el dolor. Luego nos consuela para que luego nosotros, al ver al que está sufriendo, podamos ir y también dispensarle el consuelo. Allí aprendemos a visitar al enfermo, a llamarlo, a animarlo, a tener expresiones de simpatía para con ellos, a darles esperanza en Cristo. Cuidémonos de la dureza de corazón en la enfermedad y ese egoísmo que nos lleva a pensar solo en nosotros mismos. Esto me lleva al siguiente punto, sexto deber de los creyentes en la enfermedad, y es disponibilidad habitual para ayudar o servir a otros. Disponibilidad habitual quiere decir que debería ser un hábito entre nosotros este asunto. Disponibilidad habitual para ayudar o servir a otros. ¿Acaso estamos sugiriendo que una persona enferma tiene el deber de procurar ayudar a los demás? Estando ella enferma, ¿tiene el deber de ayudar a otros? No, hermanos, no lo estoy sugiriendo, lo estoy afirmando categóricamente. Ese es uno de los deberes. Es más, no solo es un deber, porque no vemos en la Biblia que el mandato de servicio se anule por la enfermedad, o al menos usted muéstreme un texto que nos diga que usted debe cumplir la voluntad de Dios a menos que esté enfermo. A menos, ¿verdad que no? Así que es un deber, sino que, hermanos, servir a otros, estando nosotros enfermos, es una medicina eficaz para asfixiar el profundo egoísmo con el que vivimos. La enfermedad de uno es la oportunidad de servir de los demás. Cada enfermedad ajena es un llamado a cada uno de nosotros a cumplir nuestros deberes con esa persona. Una pequeña ayuda oportuna en algunos casos, una amable visita en otros, una pregunta amigable, una simple expresión de simpatía pueden hacer mucho bien. Estos son los tipos de cosas que suavizan las asperezas, quitan las barreras y adornan el Evangelio. Estas son formas mediante las cuales puedes al fin conducir a muchos hombres a Cristo y así salvar sus almas. Estas son buenas obras para las cuales cada cristiano que se profesa cristiano debe estar preparado para hacer. Hermanos, en un mundo lleno de enfermedades y dolencias, la enfermedad ha sido y es y será una oportunidad enorme para sembrar la palabra de Dios. Nunca lo dude. Porque en las tragedias y en la enfermedad, como veíamos esta mañana, la gente siempre tenderá a pensar en Dios. Cada enfermedad, hermanos, es una oportunidad para tener empatía, pero también para sembrar la palabra de Dios. Yo sé, hermanos, que estas cosas no son tan heroicas, no son tan visibles. Visitar a un enfermo, consolar a un enfermo, orientarlo, preocuparse por él, no son cosas heroicas ni visibles. No hay cámaras ni luces. Es posible que haya todo lo contrario, espacios pequeños, camillas, lágrimas, frío. Como dice J.C. Ryle, muchos cristianos deben estar haciendo algo importante y algo grandioso, algo sorprendente y heroico. Pero permítanme decir, dice este hombre, que la atención consciente a esos pequeños actos de amabilidad fraternal es una de las evidencias más claras de tener la mente de Cristo.
dice este hombre. Si yo le preguntara a usted qué fue más heroico, predicar el evangelio o llevarle un plato de comida al apóstol Pablo en prisión, ¿qué cosa quedó bajo la luz y qué cosa no se vio? Pues usted vio lo uno, pero no vio por qué el apóstol pudo tener fuerza para tomar su pluma y escribir. Detrás de eso hubo gente que hizo cosas no tan heroicas, pero sirvieron para que el apóstol tuviera fuerza y tomar su pluma y escribir una carta que hoy tenemos como parte de nuestra escritura. Son actos en los que nuestro bendito Señor mismo fue abundante, pues dice Hechos 10:38 de Cristo, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo se resume la vida de Cristo? Al menos en un sentido, se la pasaba haciendo bienes, consolando a los enfermos. Usted dirá, pero es que él era el perfecto Hijo de Dios. Sí, pero yo le digo que esto lo hizo no a la luz de su posición de segunda persona de la Trinidad, sino que lo hizo en su estado de humillación, mientras era un varón de dolores. En ese estado, caminando con dolores indecibles de su alma, con el que cada día se acercaba a la cruz, con el dolor de ver los estragos del pecado en el mundo, con ese dolor se compadeció de los demás y les sirvió. ¿Tienes algún deseo de demostrar la realidad de tu profesión de fe y verdadero amor? Pues cuídate del egoísmo insensible y del descuido de tus hermanos enfermos. Búscalos, ayúdalos si necesitan apoyo, muéstrales simpatía, trata de aligerar sus cargas, pero sobre todo, esfuérzate por hacer bien a su alma. A su alma. No solo le harás bien a él, te harás un bien a ti mismo, porque aunque eso no le haga ningún bien al prójimo, eso prevendrá tu corazón de la murmuración, del egoísmo y de otros pecados más. Servir cercena el pecado del egoísmo. Creemos con firmeza que Dios nos está probando y examinando por medio de cada enfermedad que permite en nuestro alcance. Déjeme repetirlo. Y es que el Señor, al permitir el sufrimiento de uno, está probando a los demás también. ¿Usted piensa que al único que Dios está probando es al enfermo? No. Al enfermo Dios lo está probando de una manera, y a los demás nos está probando de otra. O sea, a los demás que estamos cerca de Él. Al permitir el sufrimiento en uno de sus hijos, está probando y examinando el carácter de sus demás hijos. Tengamos cuidado, no sea que al ser pesados en la balanza, seamos hallados faltos. Si podemos vivir como cristianos en un mundo enfermo y moribundo, sin sentir nada por otros, sin hacer nada por otros, ¿qué esperamos de los que tienen un corazón tan duro como piedra? Entonces, ¿qué se supone que ha hecho el nuevo nacimiento? ¿No dice, os daré un corazón de carne? Si el corazón de carne es como uno de piedra, entonces, ¿qué significa el nuevo nacimiento? No significa nada. Son palabras. Así que, hermanos, la segunda responsabilidad es nuestra disponibilidad habitual para servir a otros, para hacerles el bien, esforzándonos principalmente para hacer bien a sus almas. Séptimo y final. Llame a los ancianos de la iglesia. Séptima responsabilidad. Está tan clara en la Biblia. Santiago 5:14 dice:
¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Es un maravilloso texto de uno de los recursos que nuestro buen pastor nos ha concedido en tiempos de enfermedad. Sin embargo, este texto debe ser puntualizado para no caer en conceptos y prácticas erróneas. Y lo digo, hermanos, porque quiero honrar esta escritura, pero quiero sacarla de los malos conceptos. Porque, hermano, que este texto sea una medicina no significa que es una medicina para toda enfermedad. ¿Me hago entender? Es como que usted no va a la droguería y dice, señor, ¿tiene una medicina? Sí, ¿cuál? Deme cualquiera. Que eso, si es medicina, es medicina. No, hermanos. Hay una medicina que es para el dolor de cabeza, otra es para el dolor de estómago, ¿sí? Para el dolor muscular, cosas así. Usted no dice, pues, medicina es medicina, al fin y al cabo eso me hará bien. No. Y con la Biblia, hermanos, debemos aprender cuál es el alcance de este texto, porque podemos querer sanarnos con esta medicina y resulta que no era para eso. Deseo enfatizar primeramente que el contexto de este pasaje es Santiago 5 del 7 al 20. Ese es el contexto grande, que tiene esta enseñanza: exhortar a la paciencia y al espíritu de oración. Vaya entendiendo el contexto, no va a tener tiempo de leer todo esto, pero ¿qué ocurre? Identificando cuál es el tema, podremos sacar la enseñanza de vida. Así que cualquier cosa que se diga en Santiago 5, de los versículos 7 al 20, es una exhortación a los cristianos a tener paciencia y a mantener un espíritu de oración. Todo lo que allí se relaciona lleva pegada la conclusión que es necesaria la paciencia y la oración. Dios responderá a su tiempo, en su voluntad, como desee. Si llegamos a olvidar el contexto, esto es el tema dominante, podremos sacar exactamente la conclusión opuesta, como se ha visto desde este mismo texto. Se ha visto desde este mismo texto. Es decir, que usted resulta impaciente y sin espíritu de oración. ¿Por qué? Porque no sé cómo leemos, pero como leemos frases aisladas, no entendemos que el tema dominante es que el Señor, que nos es necesaria la paciencia y la oración. Ahora bien, debido no a la Biblia en sí, sino a las terribles enseñanzas que se nos han implantado de Dios, su voluntad, la enfermedad, la oración, voy a señalar de forma estricta el significado original de algunas palabras relacionadas aquí. Empecemos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? La palabra enfermo es asdeneo, que significa enfermo, pero sobre todo estar débil, carecer de fuerzas, estar incapacitado. Es decir, hermanos, la palabra de Dios usa, por así decirle, muchos sinónimos para la palabra enfermo. Pero aquí la palabra enfermo usada aquí, no es enfermedad leve, no es enfermedad común, es enfermedad que produce gran debilidad, que deja sin fuerzas y que deja a una persona incapacitada. Entonces nos señala que el principio aplica para aquel enfermo que por debilidad o incapacidad
no puede acudir a buscar por sí misma la ayuda espiritual yendo a la iglesia, y por eso los ancianos van donde ella. ¿Ya entiende? Muchas personas dicen, pastor, estoy enfermo y usted no me ha visitado. ¿Qué tiene? ¿Un dolor de espalda? Hermano, usted puede ir. Que usted no quiera ir es otra cosa. Que tengo gripa, a la iglesia, mi hermano. Porque igual el lunes va al trabajo así, ¿verdad? Exacto. Es que me estoy ronco. A la iglesia, mi hermano. A la iglesia. Que se tronchó, a la iglesia. Que le duele el estómago, a la iglesia. Usted no puede invocar a los ancianos de una iglesia por dolores leves, comunes, normales, temporales. ¿Por qué usted llama a los ancianos? Se supone porque tiene una dolencia que le ha debilitado tanto que le incapacita a usted a ir, donde la ayuda espiritual es dada constantemente en el contexto de la iglesia. Lo segundo es la frase entre vosotros. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Lo que implica que es el contexto de la iglesia. ¿Cuáles son entre vosotros? ¿Vosotros quiénes? Vosotros, la iglesia. Y gracias por este texto, hermanos. Porque muchos son, pastor, tengo un amigo enfermo, ¿usted lo visitaría? No, pues yo lo visitaría. ¿Sí? Gloria a Dios. Pero lo hago no en mi calidad de pastor como si tuviera una obligación. Tengo una obligación moral en el sentido que soy imagen y semejanza de ese hombre y que soy cristiano, pero esa misma obligación la tiene usted. Es que no dice la Biblia que llame a los ancianos si alguno está enfermo entre vosotros. Ese hombre no tiene iglesia, ese hombre no es cristiano. Dice a los ancianos de la iglesia, o sea, en la cual él pertenece. Él pertenece. Entonces, estamos hablando de creyentes sobre las cuales los ancianos son puestos por obispos. Entonces, vayamos recogiendo. El principio aplica para aquellos que al pertenecer a una iglesia tienen ancianos que puedan ir a orar por esta persona y consolarle, porque sus fuerzas no les dan para estar donde los ancianos oran y consuelan al pueblo de Dios regularmente en la iglesia. Luego dice, llame a los ancianos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. Esto es, cítelos, invítelos, hágalos partícipes de su dolencia, lo que nos indica que es deber del enfermo reportarse como incapacitado, debilitado y que requiere la intervención del liderazgo de la iglesia. Este texto no habla al pastor, que debería suponer, intuir y andar haciendo un rastreo semanal de hermano, ¿está enfermito? ¿Cómo está usted? Abel. ¿Ya se tomó la chopita hoy? No, hermano. ¿De quién es el deber de reportarse enfermo? Del enfermo. El hermano debe reportar su dolencia, hacer partícipe a los ancianos de la iglesia de su dolencia. Los ancianos a veces somos cargados porque debemos suponer la condición física y espiritual de todos. Pero aquí el Señor enseña que los ancianos deben ser invitados al lecho del enfermo. Dice la Biblia, oren por él. Así dice el texto, llame a los ancianos y oren por él. La palabra original, se la voy a decir de todas formas, es proseuchomí, que no solo significa orar, porque orar es seuchomí, orar solo, solito.
¿Por qué diría proseuchomí? Tiene una palabra anterior que significa ore con él, al lado de él, frente a él. Algunos interpretan esta palabra como ore en la cabecera de su cama. Y se reafirma el punto, que es que el que está enfermo está postrado y está incapacitado de ir. No solamente es ore, sino ore junto a o con él en la cabecera de su cama. Muchos por eso le llaman a este ministerio el ministerio de cabecera de la cama. ¿Usted ha escuchado la palabra mi médico de cabecera? Bueno, viene de ahí. Es decir, de una persona que está al pie de su cama atendiéndolo. Entonces, si una persona está lo suficientemente debilitada, los pastores deberían ir entonces y orar con y por él. Luego dice, desafortunadamente, digo desafortunadamente no por lo que diga la Biblia, sino por cómo fue traducido aquí. Dice, oren ungiéndole con aceite. Digo desafortunadamente no por la Biblia, sino porque no fue la mejor palabra para traducir. Porque la palabra ungir tiene un significado ritual, religioso y sagrado, ¿verdad? Pero, si ese fuera el significado, el Nuevo Testamento tiene una palabra exclusiva para cuando el aceite se unta de forma ritual o religiosa. Y no es la palabra que se usa en Santiago. ¿Me hago entender? Cuando el Nuevo Testamento, por ejemplo en Hechos 10:38 y Hebreos 1:9, que nos habla de ungir, de derramar aceite como algo ritual o religioso, usó otra palabra, pero no es la que está usándose en Santiago 5. Así que si el autor sagrado hubiera querido decir ungir de manera religiosa, hubiera usado las palabras como la que usó en Hechos 10:38 y Hebreos 1:9. Que muchos piensan que los pastores, cuando visitan, deben hacer un rito religioso de la unción de los enfermos. ¿Por qué? Porque aquí dice, yo lamento esta traducción, la palabra que Santiago usa es la palabra aleifo, que significa echar ungüento. De ahí viene ungir, de echar un ungüento. ¿Ya? Significa derramar aceite y aceitar. Esta palabra no tiene ninguna connotación ritual, más bien tiene una connotación secular, de uso común y hasta médico. En Isaías 1:11, por ejemplo, nos habla de cómo se consideraba el aceite, aparte del significado ritual. Mire cómo se consideraba el aceite para las llagas. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Para qué se usaba el aceite en la antigüedad? Bueno, si había un uso ritual, para ungir de forma religiosa, pero había un uso común. ¿Para qué era el aceite? A nivel de lo común, para suavizar las heridas. El aceite, el ungüento, bueno, viene como ungir, ¿no? Pero no queremos ese significado. De frotar aceite para brindar alivio. ¿Recuerda la parábola del buen samaritano en Lucas 10:34? El Señor enseñó que el samaritano le hizo los primeros auxilios al hombre golpeado. Dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Entonces él no le estaba ungiendo religiosamente. Lo que estaba era brindándole los primeros auxilios y con el aceite le ayudó a aliviar un poco el dolor. Así que ungir en el contexto de Santiago no significa una especie de rito que llevan a cabo los ancianos, sino significa que en esa visita que los ancianos hacen a ese enfermo incapacitado, tiene un propósito espiritual y otro físico. El espiritual, oren por él. El físico, mire de qué manera podemos aliviar el dolor a esta persona.
Les recuerdo, hermanos, que estamos hablando en una época donde no había seguridad social. ¿Sí me entiende? No era fácil ir a la EPS. Entonces, ¿qué ocurre? Que seguramente quienes iban a visitar a un enfermo también proveían algún alivio de esa manera. Mire que no se le dice, vaya al anciano y opérenlo. No. Es aceite, es decir, un alivio básico, ¿verdad? ¿Cómo pudiéramos nosotros de pronto aplicar eso, ¿verdad? O sea, no esperamos que el pastor vaya a una visita y bueno, hermano, a ver, vence el aceite, ¿verdad? Creo que no aplica hoy así. Bueno, tampoco es que esté prohibido que si un hermano tiene una herida, pues unos guantes y yo al menos le echo isodine, ¿verdad? No está prohibido, me hago entender. Pero hoy, ¿qué haríamos? Es muy posible que, digamos, hermano, ya pidió cita, venga, le ayuda a pedir una cita. Venga, llamo a un hermano para que le ayude, venga, ¿cómo agilizamos que usted se sienta bien? ¿Tiene para sus medicinas? ¿Qué ha pasado? Venga, ¿cómo? Me hago entender, hay maneras de aplicar, pero ¿cuál es el punto? Las visitas de los ancianos, ya que estaba muy incapacitado, era provee ayuda espiritual, pero mire también cómo se alivia un poco su dolencia. Condensemos el significado. El hermano que está enfermo, con una enfermedad que le incapacita de manera permanente y peligrosa, para estar donde regularmente Dios obra para el consuelo de los creyentes, que es el contexto de la iglesia, en un ejercicio de paciencia y oración, debe llamar a los hermanos, a los ancianos, quienes le asistirán espiritualmente y procurarán asegurarse que esté recibiendo los cuidados adecuados, y esto lo harán en oración y consejo. Recordemos que en esos días, como le digo, no había una estructura de asistencia social y que muchos cristianos eran muy pobres. Los medios de recuperar un creyente decaído deberían ser puntuales, claro, con la ayuda de la iglesia. Alguna persona relaciona a la hermana Febe, diaconisa, con ese tipo de oficios. Bueno, voy a visitar a un enfermo, camine hermana Febe, que usted sabe cómo preparar un caldo. Camine y vamos donde ese enfermo, ¿me hago entender? De ese tipo de ayuda era en ese tiempo. Pero en las demás dolencias, hermanos, aquellas que no incapacitan, aquellas que no postran de forma permanente a un individuo, el Señor mismo en el contexto de Santiago 5:16 nos enseñó qué hacer. Orad unos por otros para que seáis sanados. Qué bueno es Dios, ¿no? Enfermedades recias y duras, la iglesia está orando, el enfermo está orando y van los representantes de la iglesia a intervenir. Enfermedades leves, comunes, la iglesia ora y se oran unos por otros para que seáis sanados. Si la voluntad de Dios, así es. Recuerda el contexto, paciencia y oración. Esta es la ética regular a seguir de los hermanos enfermos. Es una responsabilidad. Pues el punto no es que Dios escuche a los ancianos de la iglesia más que a la iglesia reunida, no, sino que en aquel hermano incapacitado, a falta de toda una iglesia reunida para asistir en la cabecera de su cama, tiene a los ancianos en nombre de la iglesia para ayudarle. Dios es muy bueno con sus hijos. Hermanos, aunque lo diré en la tarde, es de esto lo que se pierde el hermano que es sumamente reservado con sus dolencias. Pierde la oración de la iglesia reunida. Si yo no estoy pensando, hermano, realmente que, hermanos, estoy enfermo de gripa, desde ayer tengo una ronquera, toda la iglesia entremos en oración toda una semana, ¿no? Pero hay hermanos cuya prudencia a veces desemboca en mucho orgullo, porque les enseñaron que decir que estaban enfermos era como una especie de desventaja. Mejor aparentar siempre que estar no saludable.
Claro, está el tipo de hermano también quejón, ¿verdad? Que tiene de todas, de la coronilla a la planta. Pero hermanos, estamos hablando de lo que es razonable. Si Dios dio esta salida, ¿por qué no usarla? Termino así. Déjeme aplicar esto. En esta enseñanza he querido enfatizar la parte positiva, activa de quien está enfermo, aun del que está incapacitado y debilitado. Como usted puede ver, la inactividad no es el plan de Dios para el que está enfermo. Es necesario que el que está enfermo busque el bien de su alma y el bien del alma de los demás. Sabemos que bajo ciertas providencias puntuales esto no se hará completamente, quizás a otro ritmo, pero hermanos, la ociosidad espiritual, la autoconmiseración, el egoísmo no es el plan de Dios para quien está enfermo. Tenemos deberes a realizar bajo cualquier circunstancia difícil, pero es un deber al fin y al cabo. No podemos perder de vista que Dios nos sigue tratando y haciendo útiles. Pero hay algo más. Cuando en medio del dolor, el sufrimiento y las dolencias, mostramos abnegación y amor por los demás. Y es que al hacerlo, somos un eco de los pasos que dio el Señor Jesús. Por otro motivo, pero al final pisamos las mismas pisadas que Él dio. Hermanos, nuestra salvación no se dio por un Salvador entronizado, sentado en su trono de oro, mientras decretaba con su poderosa voz la redención del pecador. No sé si usted ha leído eso en la Biblia, pero nosotros no somos salvos porque la segunda persona de la Trinidad se sentó en un trono y dijo: «Sed salvos todos los elegidos». Nuestra Biblia dice que ni siquiera la salvación se dio en el humilde y pobre pesebre donde nació como un bebé dependiente nuestro Salvador. Nuestra salvación se obró desde una vergonzosa cruz, en medio de los más grandes dolores y sufrimientos de nuestro Señor. Fue en terribles tormentos y dolores, en sus incapacidades y privaciones, que el Señor perdonó a sus heridores, que clamó, que consumó su obra. En su peor mal hizo su más grande bien. Así es el Evangelio. Los creyentes jamás podremos superar la cruz. La cruz es salvación, pero es el modelo del discipulado. Y allí, en medio de nuestros conflictos, en medio de nuestra lucha, en medio de dolores e incapacidades personales, vemos cómo el Señor atraviesa nuestro campo de guerra y vuelve a clavar la cruz vencedora para que aún en la enfermedad veamos cuál es nuestro estandarte. Nuestro estandarte es y será siempre una cruz y no un trono. Una cruz. Cuando servimos a otros en nuestra enfermedad, con más esfuerzo, con más simpatía, buscando la gloria de Dios, somos una pequeña maqueta del gran capitán de nuestra salvación que hizo exactamente lo mismo. Permítame terminar exhortando al pueblo de Dios a que antes de anhelar los Calvinos, los Luteros, los Spurgeons, los Rails, anhelemos ser Tíquicos, Epafras, Epafroditos, Aristarcos, Febes, Dorcas, verdaderos ministros del Señor, que pusieron su hombro y espalda para que el Evangelio corriera en oficios aparentemente pequeños, pero que gracias a ellos tenemos un Nuevo Testamento. Cuando sus escritores estaban siendo perseguidos y en prisión y muchas iglesias edificadas, ellos, con los oficios menos visibles, hicieron posible el Nuevo Testamento. Pues como afirmó el Señor, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será
vuestro servidor. Y recordemos que muchos de ellos sirvieron poniendo en riesgo su vida. Dios nos ayude a imitar su fe. Oremos.